Saludos amigos de Fórmulas Excel. Bien, pues este es el primer video del curso de contabilidad en Excel y vamos a empezar con algunos conceptos importantes que nos van a ayudar para que el manejo de la información que vayamos registrando sea de la manera más eficiente posible y que después ya al momento de procesar esa información pues sea igual fácil o trabajar con los datos. Entonces vamos a estar a lo largo del curso manejando algunos conceptos de una manera muy superficial, conceptos que tienen que ver con la administración de base de datos. Eso realmente es todo un tema, así que vamos a ver cosas sencillas, pero que nos van a servir, ¿no? No podemos realmente entrar muy a fondo porque, bueno, Excel no es un motor de base de datos puro y duro, ¿no? Como serían unos otros, hay como Postgres o MySQL y muchos más. Eso ya es un tema, ¿no? Aparte, pero sí es importante manejar ciertos conceptos. Y empezamos con, primero, generar tablas sencillas de datos, es decir, no tener diseños extraños, como los he visto, por ejemplo, así, que se agrupa información y se hace esto. Esto es un error, esto no sirve de nada, dificulta el procesamiento de la información. Incluso he visto cosas como esta, que es más grave, igual agrupar ya dentro de los registros información de esta manera. Esto no se debe hacer, ¿no? Hay que evitarlo, las estructuras raras. Y la otra es que se tengan la menor cantidad de campos posible. Yo creo que lo han visto ustedes, donde por ejemplo se tienen datos, un registro de ventas, en la factura, la fecha, código del cliente, el nombre del cliente, el correo, el teléfono, la dirección, la ciudad, y así igual con los productos, un montón de datos, ¿no? Eso no hay que hacerlo. Vamos a evitar esos, sino que vamos a manejar algo que en base de datos es las relaciones. Por ejemplo, yo aquí, si voy a tener un dato de cliente, pues debería tener un catálogo de clientes. Y aquí tener solamente un dato que identifique al cliente y ya eso es una relación con la tabla de clientes. En realidad, el dato que debería ir aquí es el código, ¿ok? Si el dato clave es este, tendría que ir aquí. Eso es algo que se usa en base de datos. Pero aquí como vamos a estar registrando la información, el usuario sería difícil, ¿no? Que ponga que identifique al cliente con el código, aunque sí lo podría hacer, ¿no? Sería lo más correcto. Entonces, tenemos de inicio esos dos detalles, esas dos sugerencias. No manejar eh, de manera extraña lo que es la estructura y que los campos sean la menor cantidad posible y manejar relaciones como aquí, como lo estamos viendo. ¿Ok? El otro punto importante es que en las hojas de registro tratar de evitar el manejar fórmulas, es decir, campos calculados, porque con el tiempo, como estas tablas son las que más crecen, pues el archivo se vuelve más grande y más lento, entonces hay que evitar eso. ¿Sí? Otro tip, algo importante también es que si vas a estar trabajando con fórmulas, porque esto lo igual lo podrías procesar la información con macros, pero si lo vas a hacer con fórmulas para generar tus reportes o, por ejemplo, esto lo vamos a ver en el curso, vamos a generar un panel de control con la información para que de un vistazo tengas aquí mucha información. Pero si lo vas a hacer con fórmulas, como digo, algo importante es que trabajes con tablas. Vamos a ver cómo se generan las tablas. Entonces, estos tips que te estoy dando, esta información es importante para que cuando vayas armando tu aplicación, tus hojas de registro, con el tiempo todo sea más sencillo. ¿Ok? Entonces, las tablas se generan de la siguiente manera. Bueno, voy a hacer un ejemplo primero para que veas cómo una fórmula, eh, por ejemplo, aquí, como digo, esto es a manera de demostración solamente. Dijimos que no debemos manejar fórmulas acá, pero bueno, para la prueba esta, por ejemplo, en algún momento podría ser necesario eh, que tú generes una tabla así, donde tengas, por ejemplo, la fecha de en la que se generó esta factura. Entonces lo haríamos así. Vamos acá, vamos a buscar aquí y va a ser la columna 2 la que va a devolver porque ahí está la fecha.
Entonces, como ves, he tenido que usar de esta manera este rango y me devuelve ahí la fecha. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, para si yo quiero tener aquí las fechas y determinar en qué fechas, en qué meses, en qué años o cuánto se ha vendido de cada producto por fechas, tendría que ocupar aquí ese dato, ¿no? Entonces, esto se puede hacer más fácil cuando tienes tablas. Ahorita vamos a ver, vamos a generar una tabla aquí y se hace de la siguiente forma. Seleccionas una parte de las hojas, de los datos de la hoja de registro, le das clic en insertar, le das clic en tabla y ahí ya le das a aceptar. También se puede hacer igual, seleccionas una parte, le das control T, le das a aceptar y ahí ya se generó la tabla. Vemos cómo aparece esto, diseño de tabla y tienes muchas opciones aquí. Igual aquí con lo que son los colores, ¿no? Pero algo muy importante es que le pongas un nombre aquí y iniciarlo con esto, TBL, y ya luego le pones el nombre que identifique a la tabla, ¿no? TBL, ahorita lo vamos a ver, sirve mucho para el momento de hacer las fórmulas. Le das Enter y lo mismo aquí, ¿no? Vamos a darle control T, aceptar y le ponemos TBL, detalle, facturas. Damos Enter. Y por ejemplo aquí, supongamos que tú quieres obtener, suponiendo que no fuera tan grande como digo, la tabla esta, cuando no es muy grande las tablas de registro, las que no crecen tanto, ahí sí podrías considerar poner fórmulas, ¿ok? Aunque si lo puedes evitar, pues es mejor. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, queremos saber, bueno, voy a convertirlo en tabla y aquí le vamos a poner ventas y vamos a poner una fórmula. Y aquí es donde, esto es lo importante que le decía, lo de las tablas y lo del TBL, al inicio TBL, le ponemos y vemos cómo aparecen aquí los nombres. Entonces son los nombres que he generado. Bueno, a este no le he puesto nombre, vamos a ponerle aquí de una vez, TBL clientes, así de esta manera. Y aquí la fórmula, ¿no? Igual, y vamos a hacer una suma, sumar.si. El rango va a ser TBL facturas y ven cómo es más sencillo y si abro corchetes me aparecen los nombres de las columnas de esa tabla. Entonces en este caso va a ser cliente, así de esta manera cierro el corchete, la coma y el criterio va a ser este dato, el nombre, y el rango va a ser TBL facturas, abro corchetes y se va a sumar el total. ¿Ok? Cierro y vemos cómo se autocompleta, ¿no? Esta es otra característica de las tablas, se autocompleta la fórmula. Pero aquí lo importante, como vimos, es que es más fácil, ¿no? Trabajar con las fórmulas ya con los nombres de las tablas y los nombres de los campos, ¿no? Que tiene cada una. ¿Sí? Eh, Ahora, si no quieres hacer esto, es decir, si es muy grande tu tabla, por ejemplo, y como digo, con el tiempo se puede hacer muy lenta, puedes trabajar directamente acá, en otra hoja. Por ejemplo, voy a poner aquí cliente y voy a poner ventas. ¿Ok? Acá voy a poner producto y ventas. Y vamos a convertir esto también en tabla. Control T, le damos Enter, aceptar y aquí ponemos TBL productos. Y aquí vamos a poner una lista desplegable, ¿no? Vamos a poner los clientes. Y para esto vamos a ir aquí a datos, validación de datos. Y vamos a generar una lista. Y vamos a poner igual TBL clientes, abrimos corchetes y ponemos, en este caso, nombre, se llama la columna. Ahora, esto da un error así porque lo que espera es un rango, pero podemos indicarlo de esta manera con la función indirecto. Y esto va entre comillas, esta parte, ¿sí? Y le vamos a aceptar.
Vemos como ya aparece la lista de clientes. Vamos a ponerle algún color aquí. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, un cliente. Y aquí vamos a poner una fórmula. Igual, TBL facturas. Es lo mismo que hicimos en la otra. Cliente. Y el criterio va a ser este. Lo que va a buscar. Bueno, pero aquí vamos a... Esto es una suma. Sumar.si. Y el rango de suma va a ser TBL facturas. Y va a ser el total. Como pueden ver, es muy sencillo cuando trabajas con las tablas, ¿no? Entonces ahí tenemos la suma de ventas de este cliente y puedo ir seleccionando. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de generar consultas. Y esto que hicimos acá, como digo, hay que tratar de evitarlo a menos que necesites, por ejemplo, imprimir esta tabla así con esta información, pues haces la fórmula y bueno, puedes copiarlo a otra hoja o puedes imprimirlo y luego lo borras, ¿no? Si ya no lo necesitas. Y para estar haciendo consultas, si ocupas en un momento de ver información de un cliente, pues lo haces desde aquí. Igual aquí con los productos voy a hacer una validación, lo mismo, voy a hacer una lista y aquí va a ser igual, voy a poner de una vez indirecto y va a ser aquí TBL productos y aquí parece que es descripción, ¿ok? Esto va entre comillas y vamos en aceptar. Y aparece la lista, pero aquí vamos a borrar algo porque estaba haciendo unas pruebas y aquí al final está esto. Ahí está. Entonces, eh, ya aparece aquí. A ver, esto era eliminar totalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle un estilo aquí. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, un nombre de un producto. Y aquí lo mismo, igual, sumar.si. El rango va a ser TBL detalle facturas, porque aquí es donde está el detalle de los productos. Y va a ser producto, la columna producto. El criterio va a ser este. Y el rango de suma va a ser TBL detalle facturas y va a ser el total. ¿Ok? Y vemos cómo ahí aparece la suma, ¿no?, de las ventas de este producto. ¿Ok? Podemos ir seleccionando. Y bueno, esto es precisamente, por eso es importante, como decía al inicio, diseñar bien la estructura, ¿no?, de las tablas, sea lo más sencillo posible. De todas formas, luego podemos hacer, unir tablas, unir información mediante fórmulas, mediante otros procesos. Y como vemos, el manejo de los nombres de las tablas facilita este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de fórmulas. Entonces, esto apenas es el inicio del curso. Es importante que se comprendan estos conceptos que hablé al inicio porque van a hacer más fácil tu trabajo. Entonces, recapitulando, sería eh, tener un diseño sencillo de tabla, no tener diseños extraños como vimos aquí, tener la mínima cantidad de campos posible, evitar lo que se llama redundancia en bases de datos, es decir, no repetir información y manejarlo con relaciones, como en este caso, en este cliente tenemos aquí solamente el dato clave o un dato de referencia y toda la demás información está acá. Lo otro es tratar de evitar las fórmulas en las tablas grandes. ¿Ok? Usar tablas como esto que vimos aquí, ¿ok?, que tenemos estos nombres. Y bueno, finalmente, como digo, vamos a ver esto. Más adelante vamos a ir formando
un panel de control. Ahora quiero mostrar, ya para irnos, esto, yo creo que lo vieron ustedes en un video que subí por ahí, un video corto de lo puse como una nueva función de Excel. En realidad no es una función que trae Excel. En este caso era para calcular el salario integrado. Y es algo muy potente. Miren, vamos a poner aquí igual factor. Ven que aparece esto, pero no es una función que trae Excel. Esta yo la, la programé. Y me pide ven cómo pide aquí los argumentos. Aguinaldo, los días de vacaciones y la prima vacacional. ¿Sí? Y ahí aparece el factor de integración. Ahora, acá, incluso sin que estuviera este dato, este no es necesario, pero aquí puedo directamente calcular el servidor integrado y la función se llama SDI y pide el salario, pide otras percepciones, el aguinaldo, bueno, los días de aguinaldo, días de vacaciones y la prima vacacional. ¿Sí? Le damos enter y ahí lo calcula. Esto se hace es una nueva función, ya tiene algún tiempo eh, de Excel que viene en un complemento, está aquí. Ahorita vamos a ver cómo se instala el complemento. Y aquí aparece, estas son las funciones que, vean, es como programar, ¿no? Como programar macros, parecido. Eh, y aquí está el nombre, esto se hace con funciones lambda. Vamos a ver, esto es una función que trae Excel, son funciones anónimas, pero se le pone un nombre, vean, este es el nombre. Y aquí están los argumentos y todo el desarrollo de la función. ¿Sí? Esto es bastante potente porque podemos hacer, por ejemplo, en la aplicación, funciones, por ejemplo, una que diga que se llame saldo clientes o suma ventas cliente o ventas producto, ese tipo de cosas. Y esto viene acá, miren, vamos a la ficha programador y vamos aquí a complementos. Y aquí en la tienda se busca como Advanced Fórmula. Vamos a ver si aparece. Y es este. Y lo agregan y entonces ya les va a aparecer aquí en la ficha inicio. ¿Ok? Aquí está. Esto es un poquito más avanzado, pero vamos a estar viendo algunos ejemplos y para ver cómo generar nuestras propias funciones que se puedan llamar y que se muestren los argumentos. Entonces, nos vemos en el siguiente video.